La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, como cada mes, estimados colegas, socios y socias del capítulo de Madrid de PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y del resto de capítulos de Latinoamérica, invitados también a esta ponencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con mis compañeros del área Juan Serret, Paco Marín y Miguel Navarro, esta tarde tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia del doctor David Noguera Hancock, respondiendo a crisis humanitarias, las ONGs como expertas en equipos de alto rendimiento. ¿Te sumas y nos ayudas? En esta ocasión queremos hacer especial mención al capítulo de Barcelona del PMI, con el que hemos organizado conjuntamente el webinar de este mes. Gracias a Mercè Morel, responsable de eventos, y como no a su presidenta, Elisabet Ducastella, que va a presentar conmigo al doctor Noguera, al que agradecemos también su magnífica disponibilidad e interés en compartir su dilatada experiencia y conocimiento con todos nosotros. Somos 160 inscritos. Muchas gracias a quienes estáis al otro lado y pasamos ya a presentar nuestro webinar de hoy. Elisabet, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los socios y socios del PMI o del Capítulo de Barcelona, de Madrid y de todos los capítulos que tenéis pues, acuerdos con Madrid. Un placer para el Capítulo de Barcelona organizar este evento junto con el Capítulo de Madrid. Pues nada, os voy a presentar el ponente de hoy, David Noguera. Yo a David ya hace años que lo conozco, precisamente nos conocimos en un proyecto aquí en Manresa, somos de Manresa, de la plataforma de alimentos de aquí en Manresa, que estábamos reorganizando todo el almacén. Y pues bueno, eso, durante los descansos pues nos quedábamos todos un poco pues maravillados con todas las experiencias que nos hablaba sobre sus proyectos, ¿no? Hoy lo que va a hacer David es contarnos la interacción que hay entre el sector privado y las agencias o organizaciones humanitarias, ¿vale? Nos va a explicar que esa cooperación e interacción cada vez es mayor, pero al mismo tiempo que también es necesario que las empresas que tienen esa sensibilidad hacia todas las acciones humanitarias, bueno, pues es que es interesante que conozcan, ¿vale? Y cómo trabajan estos actores humanitarios, ¿vale? Y cómo se desarrollan en el trabajo, ¿no? David forma parte de Reacción Humanitaria, ¿no? Es un colectivo de profesionales que tienen una amplia trayectoria en la intervención de emergencias médicas, ¿vale? Y lo que buscan es crear una masa crítica y sensibilizar a los actores clave, ¿vale? En este caso nosotros vamos a ser sus actores a sensibilizar, ya lo veréis, que nos va a intentar evangelizar y que conozcamos todas las virtudes de las acciones humanitarias, ¿vale? Por tanto, yo no he oído esta ponencia, sí que lo he oído en otras ponencias, ¿vale? Realmente es muy interesante para todos los que respondemos a mismos principios y valores, ¿no? David nos va a explicar los sistemas de gestión de las ONGs, no creo que nos hable hoy del Logical Framework, pero sí que nos va a hablar un poco pues a alto nivel de los sistemas de gestión, ¿no? Que son expertos en respuesta a crisis con equipos de alto rendimiento, muy orientados a resultados, independientes, ¿vale? Y identificados los principios de la organización. Al mismo tiempo, pues nos va a animar pues, a que conozcamos pues, oportunidades personales y profesionales dentro del campo de la acción humanitaria. Y luego, solo me queda por comentar pues, que David, tal como ha comentado ya Rafa, es doctor, es médico, tiene un máster en medicina tropical y de la salud, ha trabajado en Médicos Sin Fronteras desde el 2001 y tiene experiencia en más de 20 países. Eso se dice fácil, pero en la verdad no es nada fácil, ¿no? Ha trabajado en el terreno como médico, como coordinador de proyectos, jefe de misión y coordinador de emergencias, ¿vale? Ha sido responsable, ¿no? En la sede de Médicos Sin Fronteras de la unidad de emergencias, responsable de operaciones en Latinoamérica, ¿vale? Y luego ha estado también involucrado en muchísimos dosieres de seguridad y resolución de incidentes críticos, ¿vale? Bueno, hoy en día, además de haber trabajado con Médicos Sin Fronteras, Oxfam, universidades, en escuelas de negocio como La Salle, ¿no? Y varias universidades, es fundador y director de Reacción Humanitaria. Pues nada, os dejo ya con David Noguera, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos. Muchas gracias, Elisabet. Comentaros antes de pasar la
la voz y el micro a David, comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a cada uno de vosotros con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU con su correspondiente código. Podéis también dejar vuestras preguntas en el panel para que David responda a todas las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Ya sin más dilación, os dejo con David Noguera Hancock y su ponencia respondiendo a crisis humanitarias, las ONGs como expertas en equipos de alto rendimiento. ¿Te sumas y nos ayudas? David, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días para la gente que nos escucha desde América. Primero agradecer al PMI, tanto en Madrid como a la gente aquí en Barcelona, la invitación, la oportunidad. La verdad es que cuando me lo propusieron pues no lo dudé y lo han hecho todo muy ágil y muy sencillo. Aclarar también que, como ha dicho Elizabeth, yo tengo una cierta trayectoria de trabajo en organizaciones humanitarias, básicamente con Médicos Sin Fronteras, que es el grosso de mi experiencia, pero tengo que aclarar que no voy a hablar en nombre de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Médicos Sin Fronteras es muy estricto en el uso del logo y en el uso de su marca, y digamos, yo ahora, digamos, estoy temporalmente fuera, con lo cual quiero hacer esta especificación. Y nada, si os parece, pues eso, empezamos este viaje. Es la primera vez que uso este sistema, entonces si hubiera alguna carencia técnica es atribuible a mí, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de reacción humanitaria? Básicamente, lo que entendíamos, los trabajadores humanitarios tenemos un problema parecido al de los futbolistas, que cuando llegamos a una cierta edad, que suele ser sobre los 40 años y tenemos hijos, es complicado seguir jugando. En nuestro caso, pues es decir, seguir saliendo a África o respondiendo a crisis humanitarias. Es la única similitud que tenemos con los futbolistas. El caso es que, obviamente, después de 15 años, en mi caso, o más, trabajando con organizaciones, entendemos que lo que nos toca es hacer un cierto retorno, ¿eh? Y este retorno lo queremos hacer a la sociedad en forma de formación, en forma de formaciones especializadas de emergencia humanitaria. En términos de sensibilización, como decía Rafa y Elizabeth, nosotros ambicionamos crear masa crítica, reclutar individuos para la causa humanitaria y que, digamos, de alguna forma encuentren su forma de contribuir a los esfuerzos que se hacen para mejorar la vida de la gente que más sufre, y en forma también de evaluación y consultoría. Y a eso nos estamos dedicando ahora. Y lo decía Rafa al principio, ¿no? Es decir, nosotros que hacemos actividades, sí que para nosotros es imposible, por ejemplo, hacer un seminario y no intentar sensibilizar a la gente sobre estas problemáticas. No podemos ni queremos disociar lo que es la parte más técnica, que hablaremos de equipos de rendimiento, de una parte más política, es decir, de cuál es la situación en los países en crisis, porque, como decía, pues bueno, es parte del mensaje y el contenido de este seminario. La verdad es que todo esto surgió un poco viendo, ¿no? Como en escuelas de negocios o en ponencias, sabéis que ahora está muy en boga todo esto, los TED Talks, ese tipo de iniciativas. Entonces veías a gente, ¿no? Que daba la vuelta al mundo en un barco y entonces se pasaban un año dando conferencias al respecto de esa vivencia. Entendiendo y respetando eso, pues nosotros entendíamos que los trabajadores humanitarios que hemos tenido el privilegio de trabajar en este trabajo tenemos un recorrido vital y de experiencias que también creemos que es muy interesante compartir, ¿no? Además con una carga social asociada. Y también, pues no sé si conocéis el programa, hay un programa en España de cocina que se llama Masterchef, bueno, es de originario inglés, entonces es un programa con mucha reputación y que lo ve mucha gente. Entonces hay un cocinero que habla mucho de la presión en las cocinas y manejo de la presión y de la gestión de los equipos en las cocinas, y parece que si se te pasa el punto de cocción del espárrago, pues es una tragedia en sí mismo, ¿no? Entonces nosotros entendíamos que, bueno, entendiendo esas situaciones también, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en contextos difíciles, en contextos cambiantes, y que nuestra experiencia de gestión de este tipo de escenarios pues también es compartible con una serie de actores. Entonces, básicamente lo que hacemos es, como lo que os decía, trabajamos con universidades, estamos empujando para incluir en los currículums universitarios todo el tema de la acción humanitaria. Ahora mismo en España, por ejemplo, no se incluye la medicina humanitaria o en las carreras de medicina, enfermería. Sí se hace medicina tropical, que es diferente.
En Latinoamérica no conozco cómo está la situación. Trabajamos con ONGs, pero estamos trabajando mucho con escuelas de negocios y con empresas. Pues eso, trabajando toda una serie de temas que detallaré un poco más adelante. Con este objetivo, como decía, de crear masa crítica, yo creo que compartiréis conmigo, los que sois de mi generación, por ejemplo, cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema del reciclaje de las basuras. Hace 30 años las basuras iban todas a un mismo sitio. Ahora, si no separas la basura, tienes hasta un cierto dolor de conciencia. Esta masa crítica es la que tenemos que intentar crear para transformar también la realidad de las crisis humanitarias. La única forma de buscar soluciones finales será teniendo muchísima gente a bordo que haga la presión necesaria, pero que la gente que puede transformar estas realidades pues realmente lo haga. Somos una iniciativa joven, estamos trabajando desde hace 5 o 6 meses, pero bueno, ya veis que esta es una entidades con las cuales hemos trabajado porque bueno, han mostrado sensibilidad por el tema y la verdad es que hasta ahora pues, la experiencia está siendo de éxito. Pero más importante es esto. Esto es una captura de pantalla de una web, Relief Web, que es una web de referencia a temas humanitarios. Veis un mapa mundi. Estas son las crisis activas a día de hoy. He puesto la foto de hoy y como veis, pues bueno, hay diferentes tipologías de crisis, no voy a entrar en detalle, pero que básicamente, como veis, hay una cantidad significativa y que afectan a varios continentes, obviamente de mayor o menor magnitud y envergadura. Hablaremos de esto un poco más adelante. Y arriba tenéis un poco en cuadrados menores tenéis las crisis activas de más magnitud, ¿no? Veis que las consecuencias del terremoto de Nepal ahí siguen activas. Sabéis que hubo un terremoto aproximadamente hace un par de meses y sigue habiendo necesidad de trabajar. Siria, obviamente, un conflicto que ya dura 4 años con una masa enorme de población afectada. Sabéis que recientemente nos hemos acercado a la cifra de 60 millones de refugiados en el mundo. Eso es una cifra mayor que cuando la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra nos obliga a todos a una reflexión porque obviamente estamos ante un fracaso colectivo. Sur Sudán, donde hay un conflicto tribal que dura aproximadamente 2 años y donde voy a ir ahora en el mes de agosto. Burundi, donde recientemente también está habiendo problemas y ha vuelto a salir el fantasma la amenaza fantasma de una zona que fue afectada muy duramente por el genocidio ruando hace 20 años. En Yemen, donde hay un conflicto también desatado de mucha magnitud. Y el ébola, que aunque no se hable tanto, pues sigue activo. La epidemia de ébola mayor registrada en la historia, con más de 27.000 pacientes afectados y 10.000 muertos. Lo digo porque esta es la situación, este es el mundo real, fuera de nuestra burbuja de confort, esto está pasando. Entonces, como directores, como gestores, como responsables de proyecto, yo creo que es importante que tengamos una visión al respecto de estas situaciones y luego buscaremos o no la forma de encajar o de contribuir a mejorar esta situación. Yo creo que es el principio más importante de esta charla. ¿Y por qué las empresas y los humanitarios tenemos que hablar más? Luego os enseñan los artículos, pero básicamente cada vez es mayor la interfaz entre lo humanitario y las empresas. ¿Por qué? Porque son dos sectores, el sector humanitario está creciendo en volumen y porque las empresas también están demostrando interés por este sector al que pueden contribuir de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en el sector humanitario hay oportunidades personales y profesionales de trabajo, tanto para individuos como para empresas. Por ejemplo, la gente se sorprende, pero en Médicos Sin Fronteras solo la mitad del personal es sanitario, el resto son logistas, son gestores de proyectos, etcétera, etcétera, solo la mitad. Es interesante que fomentemos el diálogo porque las empresas, muchísimas empresas, tienen un dossier de responsabilidad social corporativa y el problema es que obviamente desconocen cómo trabajan las organizaciones o cuál es el trabajo humanitario y les cuesta construir ese dossier. Entonces es importante por eso que fomentemos este diálogo. Luego porque las empresas se están interesando por los sistemas de gestión y manejo de las ONG, sobre todo las ONGs de éxito. Obviamente, si estamos hablando de Médicos Sin Fronteras, yo creo que todo el mundo conoce esta marca, es una ONG de referencia. Entonces la gente, los ejecutivos, la gente de recursos humanos está preguntándose cómo trabajan este tipo de organizaciones para
para fidelizar a su personal y para obtener resultados, ¿no? Y luego porque nosotros consideramos que como individuos o como empresas o como proyectos, todos tenemos que rendir cuentas al respecto de unos valores que todos compartimos. No quiero para nada, esta no es una charla moralizante en absoluto, yo creo que pero sí creo que es una charla necesaria. Creo que es interesante, yo que soy gestor de proyectos, coordinador de proyectos, hablemos con vosotros, gestores de proyectos, para ver cuáles son estos problemas y luego cada uno decida cómo, digamos, participa o no en la resolución de los mismos. Pero estos problemas están ahí. Por tanto, creo que es importante que tengamos esta discusión absolutamente profesional. Aquí vamos a huir de los buenismos fáciles, quién es bueno, quién es malo. Vamos a huir de eso, de las moralinas. Esto es una discusión estrictamente profesional. Hay unos problemas ahí fuera y hay roles y funciones para todos. Y a cada uno decide desde una óptica estrictamente profesional si participa o no participa. Y por eso vamos a hablar de posibles oportunidades de participación. Como mencionaba, hay literatura sobre la coordinación o la interfaz entre los humanitarios y los privados. Si os fijáis en el centro, incluso aquí veis un libro de Naciones Unidas que tiene un handbook, un manual que explica las diferentes plataformas de colaboración entre lo privado y lo humanitario, ¿no? Y está absolutamente arreglado. Y luego veis un par de artículos, hay uno que es del King's College de Londres, hablando de esto, de las tendencias en colaboración y lo mismo, ¿no? Hay literatura porque, digamos, como os decía, es un sector en crecimiento y es una interacción cada vez mayor, cada vez mayor. Vamos a hablar un poco también, si os parece, de ejemplos concretos. Oportunidades profesionales, lo que mencionaba antes, la gente muchas veces no sabe ni que existen empleos en el sector humanitario. Aquí os dejo dos webs de referencia. Como veréis, he marcado un círculo rojo, en una hay 2.800 posiciones abiertas, ¿eh? Con lo cual hay un campo profesional por delante que permite, digamos, conjugar, aparte de un interés profesional, pues también, ¿no? Pues una vida llena de experiencias y trabajando en cuestiones que a los que trabajamos en las mismas nos parecen muy relevantes. Hay trabajo para todo tipo de perfiles y hay trabajos que se pagan salarios básicos o muy básicos. Hay trabajos, hay acciones de voluntariado, pero en general es un sector que tiende a la profesionalización. Hay salarios bajos y hay salarios muy altos. Cualquier trabajo en Naciones Unidas empezará con un salario de 3.000 o 4.000 dólares, el rango más bajo, hasta 12, 15.000, los rangos más altos, estoy hablando de salarios mensuales, con lo cual trabajar en el sector humanitario y tener un salario digno o muy digno es perfectamente factible, y creo que muchos profesionales no saben de estas oportunidades, y en ese sentido considero, por ejemplo, que los colegas de América Latina están en una situación privilegiada. América Latina es un continente que ha evolucionado clarísimamente, que ha pasado de ser beneficiario o receptor en términos de acción humanitaria a ser ahora cada vez estar más presente, tanto los gobiernos como las organizaciones latinoamericanas, respondiendo a escenarios fuera de América Latina. Aparte, hay muchísimo trabajo, por ejemplo, con todo lo que es la reducción de desastres, todo el trabajo de desastres naturales vinculado con el cambio climático, y en particular en Panamá hay un auténtico hub humanitario con decenas de organizaciones que tienen bases regionales en Panamá y que constantemente están ofreciendo empleos. Por tanto, os animaría a todos a explorar este tipo de opciones. Oportunidades personales y profesionales y elementos de responsabilidad social corporativa. Veis arriba con el logo de IKEA. IKEA, el propietario de IKEA, sabéis que es una de las grandes fortunas del mundo, es un señor de una cierta edad que ha decidido, digamos, dar la mitad de su fortuna a temas humanitarios, un poco parecido, siguiendo un poco la estela de Bill Gates, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que veis es IKEA ya está con un programa piloto en Etiopía y en Jordania implementando este tipo de estructuras. Esto es para refugiados. Antes he mencionado que había más de 60 millones de población refugiada en el mundo. Pues IKEA lo que va a ofrecer es este tipo, con sus conocimientos y su logística, va a ofrecer este tipo
este tipo de refugio. Esto es un shelter, un refugio, que lo construyes con la famosa llave Allen de IKEA y que tiene una vida de tres años, ¿no? Y entonces están a fondo con esto. Abajo, si os fijáis, DHL, la empresa de logística de paquetería, también ha variado su perfil. Antes era un donante, daban dinero a ONGs, pero ahora lo que hacen es poner a disposición, cuando hay una catástrofe, ponen a la disposición sus materiales y su know-how. Entonces, trabajan básicamente con Naciones Unidas y lo que ofrecen es un puente aéreo de material. Por ejemplo, en el terremoto de Nepal, pues han participado y son capaces de, con sus aviones y sus equipos, montar un puente logístico entre donde están los almacenes logísticos de las ONGs humanitarias, de las agencias humanitarias, hasta el lugar de destino, ¿no? Y entonces esto lo hacen también por tema de responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero creo que son dos ejemplos claros de involucración de empresas, de grandes empresas, en todo lo que es el tema humanitario. Luego, oportunidades profesionales en términos de productos. ¿Veis un niño devorando un Plan Pinat? Este Plan Pinat es una empresa Nutriset que diseñó un producto que para el tratamiento de la malnutrición infantil ha sido absolutamente revolucionario. Antes, a los niños malnutridos los teníamos que tener en un hospital durante un mes con su madre cuidándolo y era complicado. Entonces vino esta empresa, ha desarrollado este producto que es básicamente una pasta de cacahuetes con minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, que digamos contiene 500 kilocalorías y esto permite el tratamiento ambulatorio de los niños malnutridos. Es decir, los niños malnutridos pueden hacer ese tratamiento en casa. Esto es un alimento terapéutico, es una medicina. Y ha sido una absoluta revolución en el tratamiento de la malnutrición infantil. Nos ha permitido llegar a 10 veces más niños en nuestras intervenciones de emergencia de nutrición y es una empresa que obviamente pues, ha ganado un dinero, que se ha consolidado y que bueno, ha encontrado este nicho de mercado y les ha ido francamente bien. Lo mismo a la derecha, el Paracheck. Esto es un test para malaria, para un tipo de malaria, falciparum, más presente en África que en América Latina, pero esto también ha salvado miles de vidas. ¿Por qué? Porque antes, para confirmar un caso de malaria, necesitábamos un laboratorio. Entonces necesitábamos una estructura física, un señor que supiera mirar por el microscopio, preparar la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un test rápido, esto pinchas el dedo, sacas una gota de sangre, la pones en este dispositivo y te dice automáticamente si es positivo o negativo para malaria. Entonces también ha sido una absoluta revolución el tratamiento de la malaria. Malaria y malnutrición son dos de los problemas que más mortalidad causan, sobre todo en África, y estas empresas han encontrado su nicho de mercado y con un impacto, digamos, social añadido que es absolutamente incuestionable. Por tanto, hay oportunidades profesionales para el diseño de productos en un sector que, como decías, es creciente. Luego, la pregunta, o hay debates de tipo moral que yo no comparto, o que no creo que sean tan relevantes, que es por qué lo hacen las empresas. ¿Ah? Las empresas lo pueden hacer para mejorar la imagen de la marca, sí, es verdad. Lo pueden hacer para abrir nuevos mercados o lo pueden hacer simplemente por responsabilidad social corporativa. Creo que es un debate secundario en todo caso, porque al final, sobre todo si les preguntas a los beneficiarios de estos sistemas, les da absolutamente igual. Este es un debate muy de países desarrollados. Y otra vez, yo creo que lo relevante es que empresas estén participando de una forma activa y que estén transformando las vidas de gente, ¿no? Y el motivo, sinceramente, me parece poco relevante. Pero también hay que decir que hay empresas que son capaces de entender que hay una serie de valores, de resultados intangibles que son muy importantes. Son las empresas que hacen responsabilidad social corporativa simplemente por el hecho que entienden que tienen un rol a jugar, que tienen que contribuir a mejorar estas realidades, pero eso también repercute positivamente en su empresa. Por ejemplo, en términos de retención de personal, en términos de hacer partícipes a todos los miembros de la empresa de este proyecto social, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene un retorno y son empresas que creo que van mucho más allá del balance meramente financiero y que son capaces de entender que hay una serie de intangibles que tienen una repercusión muy importante también en la empresa
y en la vida de la gente. Y creo que es un mensaje también que insistiré un poco más adelante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no podemos obviar. Arriba la foto es una foto de una partera. En Europa ahora mismo estamos viendo una auténtica ola de refugiados, gente que básicamente huye de los conflictos de Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Y están cruzando en barco y están llamando a la puerta de Europa. Obviamente, esto es así, esto es un mundo global, se habla constantemente de economía global y pensar que estos problemas eventualmente no llaman a nuestra puerta simplemente es un planteamiento inocente. Por eso lo digo, esta conversación que estamos teniendo, yo no la planteo tanto o no solo en un plano moral, la planteo también en términos prácticos, es decir, esto está pasando, la única forma de que esto se acabe es solucionar, mejorar la vida de las personas y, digamos, de alguna forma todos tendremos que jugar un rol al respecto, ¿no? Abajo veis fotos de la intervención de ébola, las he puesto porque el ébola fue una epidemia, es una epidemia porque sigue activa, que ha tenido una afectación absolutamente global, que de alguna forma creo que ha sido un buen recordatorio precisamente de eso, de entender que los problemas no están tan lejos y que de alguna forma este tipo de situaciones nos acaban afectando. Pongo el logo de Google porque Google participó con Médicos Sin Fronteras. Si os fijáis, la compañera tiene una tablet porque teníamos un problema en transmitir los datos médicos de la zona de aislamiento. Esto en campo de ébola, nada puede salir de la zona donde están los pacientes por un tema de bioseguridad. Entonces teníamos muchos problemas en transmitir los datos médicos desde fuera hacia adentro. Entonces Google nos dio unas tablets impermeables para las cuales podíamos llenar la ficha de los pacientes y transmitir los datos fuera a la zona segura por wifi, sin que hubiera ningún tipo de contacto físico, y esta tablet se podía desinfectar con agua clorada. Otro ejemplo más de participación de empresa privada en este tipo de eventos. Y lo que nos ha pasado en los últimos años, como os decía, es que cuando establecemos diálogos con las empresas, se sorprenden, digamos, de la forma que tienen de trabajar las organizaciones emergencistas. ¿Por qué? Porque ven equipos o se encuentran con trabajadores muy habituados a trabajar en contextos de crisis, en contextos muy cambiantes, que por tanto han de ser flexibles y se han de adaptar a las nuevas situaciones, contextos a veces de riesgo, muy identificados con los principios de la organización, donde el salario es obviamente son profesionales, cobran un salario, pero obviamente no es la motivación principal. Entonces son gente que vas cuando hay una emergencia, estás 1, 2, 3, 6 meses trabajando en el terreno, con cargas de trabajo muy altas, poco descanso, a veces pasando situaciones delicadas, pero completamente, digamos, fidelizados a la organización y gente que eso consigue resultados. Entonces las empresas cada vez nos preguntan más cómo lo hacemos para gestionar estos equipos de forma que eso, ¿no?, que consigamos estos resultados. No creo que venga con ninguna respuesta mágica, ningún elemento nuevo a vosotros que sois gestores de proyectos y que solamente esto lo tengáis también claro, interiorizado. O sea, que nadie espera aquí unas teorías revolucionarias. Pero bueno, creo que es importante también pues reforzar algún elemento, ¿no? Nosotros trabajamos en emergencias con sistemas jerárquicos, que son muy piramidales, que se parecen bastante a los militares en ese sentido. Imaginaos, pongamos la emergencia como Nepal ahora, donde los equipos tienen 50, 60 personal internacional, y entonces lo que hacemos, tenemos un organigrama. Hay un jefe de misión y luego unos jefes como de departamentos. Hay un coordinador médico, hay un coordinador logístico, hay un coordinador financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una relación muy jerárquica, porque solo este equipo de coordinación es capaz de ver toda la situación de la emergencia, y los que llamamos nosotros los trabajadores de terreno, el médico, el enfermero, el logista que está al lado de los pacientes, pues a veces le cuesta entender la dimensión de la emergencia en global, ¿no? Pero es una relación de doble confianza, es decir, yo como jefe de misión le puedo ordenar a un médico que mañana no vaya al hospital de la ciudad, sino que mañana se vaya al hospital de otra ciudad porque la situación es peor. Él no me va a cuestionar esa decisión porque entiende que yo tengo la visión global de la emergencia, pero yo tampoco cuestiono el informe que me da él de la situación del hospital. Es decir, él es responsable del hospital. Es una forma de trabajar muy delegada, muy jerárquica, pero muy delegada y de mutua confianza. No sé si me explico y si no, luego si hubiera consultas lo aclaramos.
¿Por qué funcionan o por qué son organizaciones de éxito las organizaciones humanitarias? Porque los objetivos están muy claros y son altamente relevantes. Es decir, nosotros cuando formulamos una propuesta, que normalmente usamos el Logical Framework Approach, el marco lógico, las propuestas se formulan alrededor de conceptos como reducir la mortalidad y aliviar el sufrimiento. Entonces, obviamente es un objetivo que es muy contundente, ¿no? Y es muy relevante. Es decir, yo creo que aquí, no sé cuántos, somos 160 en el webinar, pues habrá gente de diferentes sensibilidades políticas, ideológicas, lo que sea, pero obviamente yo creo que nadie estará en desacuerdo que alimentar a un malnutrido grave o curar a un niño con malaria es un problema, ¿no? Esto, obviamente hay un consenso alrededor de esto muy sólido que hace que el objetivo sea muy claro, ¿no? Y entonces las ONGs humanitarias, cuando hablo de ONGs humanitarias, las diferencio un poco del desarrollo. Las organizaciones humanitarias son las que trabajan en crisis, priman la eficacia sobre la eficiencia. ¿Por qué? Porque el trabajo de respuesta a emergencias siempre es así. No hay nada menos eficiente que los bomberos de los aeropuertos. En España hay 40 o 50 aeropuertos y cada aeropuerto tiene un equipo de bomberos que están ahí cada día. Afortunadamente no tienen prácticamente trabajo, con lo cual si alguien pretendiera hacer un coste usuario de qué cuestan estos bomberos, pues el usuario sería carísimo, ¿no? Ahora estaríamos en la órbita de millones de euros. Pero nadie se cuestiona retirar a los bomberos del aeropuerto, ¿no? Porque en el trabajo humanitario tienes que trabajar sobre escenarios, ¿no? Sobre escenarios de emergencia. Entonces, y lo que tienes que conseguir es resultados. Tú lo que tienes que conseguir en un accidente aéreo es que inmediatamente haya un equipo de bomberos al lado, cueste lo que cueste. Entonces, en emergencias, lo humanitario prima la eficacia sobre la eficiencia. Espero poder explicarme aquí. No sé si veis el cursor. ¿Ven el cursor? No sé si veis. No sé si veis el cursor, pero bueno. Esto es una gráfica. Digamos, veis que el eje izquierdo vertical estaría la mortalidad o el nivel de mortalidad y el tiempo. Entonces, los países, obviamente, imaginaos que esta línea fuera de un año, cada día se muere gente y hay una línea basal de mortalidad. Perdón, veo que hay un error, está al revés, me he confundido. La línea baja, donde... perdón. No, anterior. Disculpes, como os decía. Vale. Vemos el cursor cuando lo mueves. Vale, ven. Entonces, esta mortalidad está equivocada, disculpadme. Esta sería la mortalidad en países desarrollados, ¿no? Obviamente sería una mortalidad baja. Si queréis la cifra está 0,14 por 10.000 al día, pero es igual. Vamos a olvidar las cifras. Entonces, en países en vías de desarrollo, la mortalidad normal, sin que pase nada, es más alta. Suele ser entre el doble y el triple que un país desarrollado, ¿no? Lo que decía, esta sería de desarrollado, esta en vías de desarrollo, disculpad. Y en estos países a veces pasa algo. Hay un evento que lo que propicia es esta curva, que es lo que nosotros llamamos el exceso de mortalidad, ¿no? El exceso de mortalidad. Es en estas situaciones cuando los actores de emergencia humanitarios entraríamos a trabajar, ante este exceso o la posibilidad del mismo. Y cuando esta crisis se resuelve y se vuelve la mortalidad basal, es cuando salen los actores humanitarios. Porque entendemos que para reducir esta mortalidad no se puede hacer con un enfoque emergencista, hay que hacerlo con un enfoque de desarrollo, de más largo plazo. Entonces aquí es donde trabajarían las organizaciones de desarrollo. Las organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, trabajan en estos momentos de exceso de mortalidad. Entonces nuestro objetivo va a ser reducir esta mortalidad. Entonces esto lo que intenta representar aquí en esta columna es que lo que nosotros hacemos cuando hay este exceso de mortalidad lo analizamos. Y ahí habrá varios componentes. Por ejemplo, en África la mortalidad será pues por malaria, este porcentaje. Luego por enfermedades respiratorias, este porcentaje. Pues por diarreas, este porcentaje. Por SIDA, este porcentaje. Por ejemplo, o un conflicto. Imaginaos un conflicto, pues habría un porcentaje de mortalidad por arma de guerra, ¿eh? O, por ejemplo, en ébola, si hubiera una epidemia de ébola, pues habría un pico de mortalidad atribuible al ébola. Y entonces, dentro de estas amenazas también analizamos los grupos más vulnerables. Por ejemplo, la malaria mata sobre todo a niños menores de 5 años. Lo mismo la malnutrición. Y serían estos cuadrados rojos. Dentro de la amenaza de malnutrición hay un grupo vulnerable.
¿Y por qué se representó esto? Porque lo que nos encontramos, sobre todo en el día 1 de la emergencia, es que no podemos atender a todo el mundo. Entonces tenemos que tomar decisiones y decisiones duras porque excluyen a gente. Nuestro objetivo, como decía, será intentar reducir esta mortalidad. Y entonces tendremos que identificar cuáles son las mayores amenazas y dentro de estas mayores amenazas, cuáles son los grupos más vulnerables y empezar a trabajar con estos colectivos, ¿no? Y este es el tipo de decisión tan difícil que tienen que afrontar las organizaciones humanitarias, particularmente en el día 1 de la emergencia. Entonces, esto yo creo que es lo que forja estos equipos, este tipo de decisiones, pues eso, acostumbrados, como decía, a trabajar en crisis, son decisiones muy duras, que tienen un cierto coste emocional, pero que obviamente luego puedes, digamos, establecer el balance entre la gente que has perdido, que no has podido asistir, con toda la que intentas sacar adelante. Esto sobre todo pasa en catástrofes muy grandes, en emergencias de mucha magnitud, cuando, digamos, no puedes, obviamente, rescatar a todo el mundo el primer día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los trabajadores humanitarios son fidelizados y trabajan años? Y en parte es por una altísima gratificación, que no necesariamente, obviamente, se hace referencia a salario. Los salarios tienen que ser salarios dignos. Por ejemplo, yo, digamos, soy médico, no cobro, yo cobraré el 60-70% de lo que cobra un médico de cabecera o un médico de primaria en un hospital español. Pero es un salario digno que me permite vivir y trabajo con una organización que es un empleador responsable. Es decir, las ONGs o algunas ONGs, las ONGs de referencia, no se han aprovechado de la crisis, digamos, para rebajar sueldos. Entienden que, digamos, los sueldos son dignos, permiten a un profesional tener una vida digna, pero obviamente no son el kit de la cuestión. Se gana más en el sector privado que no necesariamente en ONGs. Hay un componente innegable de experiencia vital que te transforma. Los que hemos tenido el privilegio de trabajar en esto, pues tenemos esta sensación, como decía, otra vez, de privilegio por el hecho de haber estado en más de 20 o 25 países, haber conocido a gente maravillosa, haber vivido situaciones emocionalmente muy fuertes, de las cuales sacas lecciones muy, muy sólidas, ¿no? Y luego, cuando hablo de altísima gratificación, vuelvo al concepto de los intangibles, ¿no? El retorno, la satisfacción de trabajar en este trabajo es enorme. Hay días que realmente, cuando la intervención es de éxito, consigue resultados muy evidentes y entonces pues la satisfacción es increíble, ¿no? Realmente es como os decía, pues yo he tenido el privilegio y la suerte de conocer lo que es la plenitud personal y profesional y ha sido a través de este trabajo. Y por eso insisto, ¿no?, en este concepto de privilegio, porque realmente entendemos que es un trabajo y una serie de experiencias como muy relevantes. Con lo cual, ya veis que tampoco hay ninguna fórmula mágica, ¿no? Si el salario no es lo que fideliza, tienen que ser otras cosas, ¿no? Y yo creo que es eso. Creo que realmente la sensación de que recibir mucho más de lo que das, estás ahí. Yo creo que todos vosotros también, y yo también, es decir, yo también me voy a cenar con los amigos y me gasto 50 euros en una super cena, puede ser. Y recibo los intangibles a cambio de eso. O me puedo ir un fin de semana y me alquilo una casa, un hotel y me voy de fin de semana. Y eso tiene un retorno. Y hacemos una inversión que tiene un retorno. Por eso yo creo que os animaría a explorar este tipo de campos, porque creo que desde estrictamente lo que os decía, aparte del ángulo moral que está ahí, pero desde un ángulo estrictamente de gestión, creo que el retorno, la capacidad de este tipo de iniciativas para fidelizar a personal, para que la gente se sienta partícipe de un proyecto, para que se identifique con una empresa que tiene una sensibilidad que va más allá de un balance financiero. Creo que todo esto tiene un retorno que sobre todo en las sociedades avanzadas y al nivel que estamos en países como España, por ejemplo, hay que tener muchísimo en cuenta, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que creo que todo liderazgo, y estamos hablando aquí del liderazgo también, implica un nivel de responsabilidad que necesariamente
tiene un componente social y una carga ética. Lo que es evidente que si uno se preocupa solo de su cuenta de resultados, puede tener éxito. En España, si solo te preocupas del PIB, puedes llegar a ser presidente del gobierno. Quiero decir que puedes tener éxito. Pero, digamos, creo que en las sociedades avanzadas en las que tenemos la suerte de vivir y de trabajar, nuestro discurso es más elaborado. Y creo que esto necesariamente hay que tenerlo en cuenta. A mí me cuesta mucho visualizar un liderazgo, como decía, que no tenga eso, un nivel de responsabilidad que necesariamente, insisto, tiene un componente social de naturaleza ética. Y creo que en el mundo que nos ha tocado vivir hay que reflexionar en este sentido. Por eso decía, no tengo grandes secretos. Al final, lo mejor en las ONGs y en las empresas es la gente. Es un colectivo de profesionales absolutamente apasionados y comprometidos con su trabajo. Y creo que ese es el éxito, la forma del éxito, por ejemplo, de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Y por tanto, se resume en una ecuación que es tan sencilla como tener un buen proyecto. Y si este proyecto tiene un componente de relevancia, es decir, que busque, digamos, ser relevante, tener un componente de trascendencia y luego obviamente juntar un buen equipo técnico, sean buenos haciendo lo que hacen, y un buen equipo humano, que intenten ser buenas personas. Al final es un tema de buenos profesionales. Estuve en Colombia el año pasado trabajando con los compañeros de Médicos Sin Fronteras en Colombia, dando un curso, y realmente acabó la sesión y el mejor del curso había sido el mesero, no el camarero. No porque los compañeros de Médicos Sin Fronteras no fueran buenos, que lo eran, pero el camarero es absolutamente excelente y extraordinario, el camarero que nos ha atendido durante toda la semana del curso. Y lo puse de ejemplo a los compañeros, como del profesional que todos tendríamos que intentar aspirar a ser. Pues otra vez, es que se trata de eso, se trata de creer en tu trabajo, hacerlo de la forma más profesional posible, y si encima, por eso, tu trabajo le puedes dar un componente de relevancia, de trascendencia, creo que vale la pena, y os animaría desde la experiencia personal y profesional a que, digamos, investigarais e intentarais encontrar alguna forma, la que creáis más conveniente, porque cada uno tiene que vivir con sus contradicciones. Yo también trabajo en África y vengo aquí, como os decía, y a veces me salgo a cenar y me gasto 50 euros en una cena y vivo con ello, y hace 2 semanas estaba con niños malnutridos. Esta es mi realidad. Entonces todo el mundo tiene que encontrar ese punto de contradicción, pero insisto, os animo, hay un campo enorme, lleno de oportunidades de todo tipo, que seguramente no las exploráis por un tema de falta de conocimiento. Y lo que os espero es que esta sesión sirva para eso, sirva para animaros a ver de qué forma podéis encontrar vuestro espacio y vuestra forma de colaborar. Si os parece, lo dejamos aquí y estaré encantado de responder a vuestras preguntas si las hubiera. Muchas gracias, David, por tu magnífica ponencia. Ha sido realmente algo excepcional y profundo. Sin duda nos ha hecho reflexionar sobre muchas de las cuestiones que en nuestro día a día como directores de proyectos hacemos, ¿no? Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera aprovechar, como vengo haciendo desde hace tiempo, para invitaros no solo a asistir como audiencia a esos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Como ha hecho hoy nuestro colega, el doctor Noguera, si os interesa vuestra invitación, contactad conmigo en el correo rafa.pagan@pmi-mediomadrid.org. Os lo dejo por escrito en el chat. Vamos a pasar al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras cuestiones en la aplicación, y si no, directamente podéis también levantar la mano y os cedo el micrófono para que David os pueda contestar convenientemente. ¿Alguna pregunta que queráis hacer a David? Aprovechamos su disponibilidad de tenerle hoy entre nosotros. Pues yo te preguntaría, un poco por abrir la sesión de preguntas, David, a nivel de empresas en España, ¿cómo estamos en relación con otros países en cuanto a colaboración? Yo creo que si lo comparamos con los países más avanzados en nuestro entorno, vamos tarde. Pero yo quiero pasar un mensaje de optimismo, porque, digamos, creo que cada vez hay más actores y más empresas españolas en particular muy interesadas en estos temas.
Y obviamente vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, el campo es enorme. Yo recuerdo cuando empecé en esto hace 15 años en Mogadishu, en Somalia o en Congo, hablaba con los compañeros por una radio HF, que si hay alguien de 25 años que nos está escuchando, igual no sabe ni lo que es. Y ahora en Somalia, por ejemplo, que es un país absolutamente fallido, donde no hay Estado, funcionan 4 compañías de teléfonos móviles a la perfección y todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Entonces, esto ha cambiado completamente el paradigma y en particular creo que el tema de las TIC es un campo enorme, enorme donde invertir. La logística humanitaria, cómo mejoramos los kits de respuesta, o por ejemplo, pues adaptar los protocolos médicos a las situaciones de emergencia, todo el tema de imagen por satélite, es decir, realmente la revolución tecnológica también está en lo humanitario y es un campo donde hay muchísimo desarrollo. Yo como Project Manager sí estoy vinculando a proyectos de IT y tengo mi empresa que justamente ahora está realizando o actualizando el manual de responsabilidad social corporativa. ¿Qué podría hacer yo? ¿Podría hablar con alguien de mi empresa y de alguna forma comentarles ese tipo de experiencias para ver qué posibilidad hubiera de acercarnos al grupo de humanitarios? Sí, sí. Es viable hacer esto. Sí, sí, yo ahora animaría a ser persistentes y a ser molestos, en el buen sentido de la palabra, y hacer un mapping de quiénes son los actores humanitarios principales, ¿no? Y hablar con ellos directamente y ver dónde está ese posible nicho de colaboración, ¿no? Habéis visto en la presentación sale el handbook el manual de colaboración de Naciones Unidas y empresas. Creo que en España está constituida esa plataforma formal de coordinación, que creo que está en Madrid. Entonces ya hay plataformas establecidas, pero si no, el canal directo, molestar, insistir y persistir a las ONGs y ver cómo se puede trabajar. Obviamente, pues lo que sí que yo creo que tiene sentido es que si, por ejemplo, eres una empresa del sector alimentario, pues trabajes más con ONGs que trabajan en el sector de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, Acción contra el Hambre. Si eres una ONG del sector energético, de agua y saneamiento, pues más con Intermon Oxfam. Si eres más médica, pues Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo. Ahí sí que creo que tiene un cierto sentido alinearse. Pero si no, si hay ganas de colaborar, seguro que se encuentra una forma. Fenomenal. David Llanes te pregunta ¿cómo se lleva el planificar una acción de respuesta ante una situación de crisis humanitaria? Entiendo que no se dispone de mucho tiempo para planificar, así que ¿cuáles son los factores claves que determinan esa respuesta? Nosotros lo que hacemos es, digamos, obviamente por la casuística acumulada, antes de salir a la emergencia, hacemos un simulacro, una simulación en sede, juntamos a un panel de expertos e intentamos intuir cuáles son el tipo de situación que nos vamos a encontrar. Obviamente no tiene nada que ver un terremoto como el de Nepal, donde vas a tener muchísimos heridos los primeros días y luego al cabo de 2 o 3 semanas ya no vas a tener más heridos, versus un conflicto que la tipología de crisis es diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es tenemos planes de emergencia. Entonces, para cada escenario ya tenemos decidido cuál sería el equipo inicial y cuáles son los componentes, los materiales que se van a llevar a esta emergencia. Y entonces, una vez llegan al terreno, ya van adaptando la respuesta a la realidad del terreno, ¿eh? Primero ha habido esa simulación y luego ya te adaptas a la realidad del terreno. Y entonces intentamos hacerlo de esta forma. La verdad es que nosotros contamos con la ventaja de los kits logísticos, ¿eh? Yo os animo, por ejemplo, si queréis entrar en YouTube y ver cómo es el Hospital Inflable de Médicos Sin Fronteras, pues un hospital que podemos montar, creo que son unas de 80 a 100 camas que en 72 horas lo desplegamos en cualquier rincón del mundo, ¿eh? Y eso es como trabajamos. Muchas gracias. Vale, pues mira, yo desde aquí te hago otra pregunta, ¿no? Sí, mira, Rafa, te hago yo también una pregunta, ¿no? Es, ¿cómo enfocarás tu carrera profesional una vez que tienes hijos, David? ¿No? Es una pregunta que nos hace Roberto. Pues, Roberto, estoy en ese proceso. La verdad es que me estoy reinventando.
De ahí viene el proyecto este de reacción humanitaria. Está en catalán, está en catalán porque era un proyecto en principio para Barcelona, pero bueno, ahora estamos abriendo Madrid, o sea que ahora abriremos reacción humanitaria en Madrid también. Entonces eso, la verdad es que intentando adaptarme, echando muchísimo de menos, es lo que les decía, volviendo al ejemplo de los futbolistas, si queréis, no sé, cuando entrevistan a un futbolista que es retirado, pues lo oyes hablar, ¿no? Dice, no, yo ahora entreno o trabajo con la prensa y tal, o con la prensa deportiva, pero echo muchísimo de menos y no hay nada como cuando yo pues jugaba en el Barça o en el Madrid y jugaba un derbi, ¿no? Y me cambiaba y el ruido de eso, el pisar el césped y tocar la pelota, no hay nada como eso, ¿no? Yo creo que a los humanitarios nos pasa un poco lo mismo, yo tengo un poco esa sensación. Creo que he tenido la suerte de jugar en el Barça, que en este caso sería Médicos Sin Fronteras, que es una ONG de primerísimo nivel y de referencia en tal. Y ahora me estoy reinventando, me he hecho mayor, eso ya es un tema más personal, que también lo ando gestionando, y eso, me voy reinventando. Entonces, este proyecto de reacción lo que me permite, pues es esto, ¿no? Es como mínimo compartir mi experiencia con vosotros, que creo que el mayor input o output de esta charla sería eso, ¿no? De invitaros todos a esta reflexión colectiva, ¿no? A entender que el mundo ahí fuera está aquí al lado, Siria está a 4 o 5 horas de avión, y nada, pues que de alguna forma pues intentar compartir mis experiencias para atraer a gente, sobre todo pues eso, ¿no? Creo a líderes como vosotros, a gestores como vosotros, a eso, que todo el mundo encuentre su forma de participar en esto, que puede ser no haciendo nada y ya lo harás más adelante, o no, puede ser convertirte en un cierto ciberactivista, te puedes hacer colaborador de una ONG, puedes dedicar a tu empresa, lo que queráis, cada uno ahí es absolutamente libre de decidir qué. Entonces me dedico a esto, y luego aparte de lo que comentaba, la formación y tal. De todas maneras, ahora por ejemplo vuelvo al terreno, me voy a Sur Sudán, como os decía, pero voy a salir más en periodos más cortos y así intentaré un poco balancear la vida profesional y personal. Vale, pues bueno, tenemos otra pregunta, esta es de Juan Nieves, y que nos pregunta, pues, ¿cómo es la relación entre las ONGs con los gobiernos, con el ejército? O sea, la relación aquí entre las ONGs y la parte gubernamental, ¿no? Depende de la ONG. La verdad es que hay ONGs como Médicos Sin Fronteras que obviamente tienen una relación de colaboración con los gobiernos, pero por ejemplo con los militares intentamos mantener distancia. Ha habido un problema muy real en terrenos, sobre todo en los sitios en conflicto. Los políticos han apropiado el término humanitario y os encontraréis, por ejemplo, que os dicen, ¿no?, que los ejércitos se van de misión humanitaria. Esto es imposible por definición. El concepto de acción humanitaria es una definición que tiene una serie de principios. Una acción humanitaria, para ser humanitaria, ha de ser independiente, ha de ser neutral, ha de ser imparcial. Independiente quiere decir que no puede depender de ningún gobierno. En el momento que un gobierno participa, ya no es humanitario, es otra cosa. Puede ser una ayuda a la cooperación, puede ser una misión de paz, puede ser lo que sea, que también está bien, pero no es humanitario. Entonces han apropiado este concepto porque es un concepto atractivo que vende y entonces nos está creando muchísimos problemas porque, por ejemplo, nos confunden muchas veces a los humanitarios con los militares. Hay muchos conflictos donde los gobiernos, los militares se disfrazan de humanitarios y luego hace que actores armados de ese conflicto consideren que los humanitarios somos también un objetivo legítimo, ¿eh? Y esto ha ocasionado que en sitios como en Somalia o como Afganistán pues nos hayamos tenido que retirar. Yo diría que la relación es de cierto challenge entre el gobierno y las ONGs, porque además nos tenemos que encargar de recordarles constantemente cuáles son sus responsabilidades. Aquí tenemos... Otra pregunta. Sí, adelante, Elizabeth. Sí, perdona, es que tengo la ventana del chat abierta muy pequeña. Vale, esta pregunta me parece que es de Cristina, si no me equivoco, de Cristina Fernández. Uy, ahora me he ido abajo de todo. Un segundo, perdonad. Correcto. Vale, me pregunta, muchas gracias por la ponencia, ha sido excepcional. Como socia de Médicos Sin Frontera, os doy las gracias de corazón por vuestra labor. ¿Cómo se organiza como empresa a miles de compañeros deslocalizados? ¿Y cómo se supera que haya muchos que no tengan acceso a Internet o conocimientos sobre tecnología?
tenéis perfiles muy diferentes y edades que pueden provocar brecha digital entre vosotros. Gracias de nuevo. Bueno, Cristina, primero gracias a ti por el apoyo, ¿no? Ya os digo, trabajar de humanitario tiene este componente que es bonito, esta cierta aura social, ¿no? Que la gente te felicita por el trabajo, pero sinceramente, como he dicho varias veces, soy yo el que agradece sobre todo a las poblaciones que me han dejado trabajar con ellos y también a la gente que apoya a las ONGs, pues haber tenido este recorrido profesional, ¿no? Yo he tenido una recompensa enorme que vosotros no tenéis y por eso creo que las gracias son para vosotros. Es verdad lo de la brecha digital, obviamente es evidentísimo. Ya pasa entre el personal internacional, es decir, ahora tengo compañeros de 25 años, yo tengo algo más de 40, y claro que ya aparecen con el Samsung S6 y todo metido ahí, entonces bueno, son nativos digitales, ¿no? Y luego es divertidísimo, es fascinante pues el encuentro entre eso, ¿no? Entre un nativo digital y alguien originario de una región alejada del Congo, como puede ser el Kivu, que no ha visto una cámara en su vida, ¿no? Y realmente se dan situaciones muy peculiares, ¿no? La verdad es que estamos acostumbrados a eso y obviamente lo que es la tecnología se limita a esencialmente el personal internacional. El personal nacional cada vez, digamos, participa más, pero es el personal internacional de todos los países del mundo, ¿eh? O sea, nosotros también tenemos muchos compañeros africanos que trabajan en emergencias fuera de sus países como ya personal internacional de pleno derecho. Entonces, bueno, intentamos tener herramientas lo más simples posibles. Un ejemplo que no es necesariamente tecnología digital, pero creo que ayuda a entenderlo. Nosotros, los vehículos que tenemos son los Toyota Land Cruisers, es el modelo del año 71. ¿Por qué? Porque es todo mecánico y no es electrónico, ¿eh? Entonces, de esta forma, pues en cualquier rincón del mundo, pues con una llave inglesa y un martillo, pues podemos intentar repararlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, de que sí, tenemos que usar las nuevas tecnologías, pero eso jamás va a reemplazar, digamos, el core business nuestro, que es poner un médico, una enfermera, un logista al lado de alguien que sufre y que lo cure y que lo trate. Eso es de lo que se trata. Entonces, bueno, intentamos tener herramientas pues más user-friendly, ¿no? Pero es verdad que obviamente la revolución digital solo hace que esta brecha se vaya ampliando. Vale, me parece que ya es casi que vamos a terminar, ¿no? Pero bueno, me pasa otra pregunta, Rafa, sobre la pregunta la hace Edith Rosales. Sobre el funcionamiento de la estructura fuertemente jerárquica, pero a su vez democrática, quisiera saber cómo manejan la incorporación de nuevos recursos a esos equipos. ¿Tiene algún proceso de inducción especial? Democrática no creo que sea la palabra, quizás se me ha escapado, pero no es fuertemente jerárquica, pero no es para nada asamblearia. Por una sencilla razón, es un trabajo, como decía, para profesionales y cuando llevas 10, 12 años y estás de coordinador de emergencia, tu opinión cuenta mucho más que la de un médico que acaba de llegar sobre el terreno, que seguramente esté un poco incluso pues, sobrepasado por la situación. Es decir, lo que es jerárquica, lo que sí que, como insistía en el tema de la confianza, confiamos mucho en la gente que traemos al terreno. ¿Cómo se hace? Primero, digamos, el reclutamiento, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras es un proceso ahora muy selectivo, solo se reclutan perfiles muy altos. ¿Por qué? Porque tenemos más oferta que demanda, perdón, más demanda que oferta de trabajo, con lo cual, obviamente, la obligación de la organización es escoger a los mejores perfiles, ¿no? Y a la gente que, como mínimo, tienes que hablar 2 idiomas, inglés y francés de forma fluida, y si puede ser más, y bueno, tener cierta experiencia en el trópico, etcétera, etcétera. Luego se hacen un assessment center, los que trabajáis con recursos humanos sabéis de qué va, que bueno, hacen una cierta detección de competencias e incompatibilidades y eso. Entonces, escogen perfiles y luego pasan una semana o 10 días en un curso de preparación de primer destino, donde no solo van al curso, sino que también conviven y se ven un poco cómo trabaja y luego pues lo lanzas al terreno, ¿no? Obviamente, la experiencia es imposible tener un 100% de éxito porque cuesta hacer una inducción a gente pues eso, de España o donde sea y ponerlos en un sitio como en Siria, como República Centroafricana. Digamos que el salto cultural y de contexto es abismal como para pretender tener un proceso que garantice, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, el proceso es satisfactorio y funciona. Pues nada, me comenta Rafa que esta sí que ya es la última pregunta que va a contestar pues David. La pregunta la hace Cristina Muller.
Y nos pide, ¿existe alguna plataforma en España para conectar a ONGs y empresas privadas? Creo que sí. Tendría que saberlo porque obviamente la charla va de esto, pero porque es que lo estaba mirando para otros países, pero no lo he mirado para España. Os invito a eso, a ver a googlear todo el tema de la colaboración de la plataforma de interacción entre lo privado y Naciones Unidas y UN. Hay unos cuerpos que ahora no sé, unas plataformas que tienen un nombre específico que ahora no lo recuerdo, disculpadme por eso, pero en el handbook, en el manual que os he puesto seguro que salen y eso ciertamente tendría que ser una forma. Luego no tengo constancia de que exista, digamos, otro organismo en ese sentido. Más allá de, por ejemplo, pues la ECIP, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, etcétera, etcétera, seguramente pues tiene sus mecanismos, pero no me constan plataformas, digamos, donde os puedo dirigir de una forma más concreta. No. Pues con esa última respuesta de David Noguera termina nuestro webinar del mes de junio. Os recuerdo a todos que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos y a todas, a los asistentes y especialmente a David y a Elizabeth por transmitirnos, David, tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al próximo webinar del 22 de julio que publicaremos en nuestra web. En esta ocasión, nuestro colega, docente, consultor, experto PMP, ingeniero de telecomunicaciones, Iván Samuel Tejera, nos presentará el webinar Gestión ágil de proyectos en administraciones y organizaciones tradicionales. Os recuerdo la posibilidad de participar como ponentes contactando conmigo en el correo rafa.pagan@pmi-mad.org. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas y os esperamos el 22 de junio a las 8 en punto, hora española. Gracias y un cordial saludo.